Hola a todos, queremos darles la bienvenida nuevamente desde el templo, a invitarles a que adoren juntamente con nosotros, que exaltemos el nombre de nuestro Dios y que le adoremos con todo nuestro corazón. También invitarte a que compartas este link y que nos ayudes a cantar a nosotros esta canción diciendo que tú eres grande, Señor, tu fidelidad es poderosa, Padre Celestial. De que nos humillamos hoy ante ti, Señor, nos humillamos nosotros para que tú seas exaltado en nuestras vidas. Declaramos esta canción, que tú eres santo, 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 Señor. Al empezar, he visto tu rostro brillar, y en mi dolor he visto tu amor hacia mí. Eres mi Padre, mi consolador. Sellado está mi corazón por ti. Cántale santo al Señor. Santo, 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 santo. Tu fidelidad es más grande que las olas del mar. Amor por mí es tan fuerte que no puedo evitar humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mi corazón. En la tempestad he visto tu rostro brillar, y en mi dolor he visto tu amor hacia mí. Eres mi Padre, mi consolador. Santo, 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 santo. Cantamos santo, santo, santo. Tu fidelidad es más grande que las olas del mar. Tu amor por mí es tan fuerte que no puedo evitar humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mí. Humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mi corazón. Así es, Señor. Humillamos nuestro corazón para que tú seas exaltado en esta noche, Señor. Hoy entregamos nuestras vidas a ti. Nos humillamos, Señor. Humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mí. Humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mi corazón. Así es, Señor, entregamos nuestras vidas hoy ante ti. Venimos a adorar y a exaltar tu nombre, Señor, a darte gracias por la gracia que has colocado en nuestras vidas, esa gracia sublime, Señor.
asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres tú, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Quédate allí conectado y recibe esta palabra que es de edificación para tu vida. Muy bien, hola a todos. Después de haber adorado al Señor, después de haber puesto en las manos de Dios este tiempo, bueno, hoy tengo el privilegio de compartir una palabra con ustedes y yo creo que es algo que continúa con el tema anterior, porque Weimar hacía alusión a algo
en cuanto a las personas que le sumaban a nuestra vida o que le restaban, que le sumaban al propósito que Dios nos había dado o le restaba ese propósito. Era algo que él tocaba el sábado anterior. Entonces yo quisiera seguir como en ese hilo conductor y poder tocar un tema que le titulé como suma o resta, ¿sí? Entonces vamos a estar bien atentos, bien dispuestos allí en casa, todos ustedes, damos la bienvenida, gracias por conectarse, gracias por disponerse y le pedimos al Señor que obre en nuestros corazones, que en la palabra toque nuestros corazones, nos llene y que podamos adquirir cada día más y más sabiduría en Él. Bien, dice suma o resta, ¿sí? Vamos a hacer un repaso matemático del signo más o el signo menos, ¿sí? Es algo que es de primaria, pero digamos entonces el signo más es algo que siempre va a sumar, va a sumar, va a sumar cada vez más y más, ¿sí? El signo menos, pues obviamente sabemos que cada vez más va restando y va quitando valor al número o a la operación que se haga, pero el signo más dice va aumentando y va aumentando el valor, ¿sí? De ese número que se sume o con el cual se haga una operación matemática. Entonces esto es un principio que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos y pudimos estudiar en la escuela. Es algo simple, sencillo, pero que también tiene algo de profundidad y que nos sirve a nosotros también. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver aplicándolo a la vida diaria, ¿sí? ¿Dónde vemos reflejado esto? En personas, en comentarios, en las redes sociales, música y muchas cosas más que nos rodean a nosotros como jóvenes, ¿sí? Como personas que estamos en este mundo, que vivimos en este mundo, ¿sí? Que todavía estamos rodeados de tantas situaciones y de tantos problemas, de tantas cosas que nos agobian, que quieren venir y restarle a nuestra vida, ¿sí? Entonces, vemos reflejado esto en personas, ¿sí? Hay personas que le restan a nuestra vida, hay personas también que le suman a nuestra vida, ¿sí? Pero eso está en usted y en mí, en saber discernir y en saber conocer quién le está restando a mi vida, quién le está sumando a mi vida, ¿sí? Y esto es importante conocerlo. Porque cuanto más tiempo pasemos, sea con la persona que nos quite, le reste y le quite valor a mi vida, a mi propósito, cuanto más tiempo pasemos ahí, cada vez más mi vida va perdiendo valor. Esto es interesante y es algo que cada uno de nosotros debemos analizar. Pero también está la otra parte, y es que cuanto más tiempo yo pase con esa persona que a mí me aporte, le sume a mi propósito, le dé valor a mi vida, con sus enseñanzas, con su palabra, con su sabiduría, hombre, mi vida va a ir, ¿qué? Como dice la palabra, de gloria en gloria. Mi vida va a ir de éxito en éxito, de bendición en bendición. Y es algo que muchas veces se nos pasa por alto y no analizamos, sino que vivimos conforme los lineamientos de este mundo y conforme lo que diga este mundo y nos vamos siempre por esta parte, pero no nos tomamos el tiempo para analizar más allá y de pensar más alto y preguntarnos, ¿quién me está restando? ¿Quién le está restando a mi propósito? ¿Quién le está sumando a mi propósito? Y a veces sucede que hacemos más cercanos a nosotros, a los que nos restan, a los que nos restan a nuestra vida, y alejamos a los que le suman a nuestra vida. Hay que tener cuidado con eso. También hay comentarios que llegan a nuestra vida, comentarios negativos, comentarios que no edifican nuestra vida, que no vale la pena prestarle atención.
¿sí? Como también hay comentarios que nos edifican, que nos instruyen, que nos enseñan, que hacen que nuestra vida como joven, como persona, cada día crezca más y más. Ojo con los comentarios, ¿sí? Ahora en todo lo que ha estado sucediendo, se percibe aún en muchas personas y en lo que uno ve mucho negativismo, que esto no va a pasar, o que no va a haber solución, que una cosa, que la otra, o aún que hacen que uno pierda también su identidad, o hacen que uno mismo también tome otros rumbos por escuchar las palabras de desesperanza de otros. Eso le resta, eso es restar a nuestra vida, comentarios que no edifican y que aún nos hacen desviar del propósito y de lo que Dios nos ha hecho. En estos días hablaba con el pastor y comentábamos algo interesante, y él me decía: hermano, esta pandemia ha sido un filtro para saber quiénes verdaderamente estaban dispuestos a seguir al Señor en las buenas o en las malas, y quiénes no. Y yo me puse a analizar, y es verdad, y sé que Él lo ha dicho aún en medio de sus mensajes, y es algo tremendo que debemos analizar. Personas que dejaron llegar comentarios a sus oídos, que dejaron llegar palabras que no edificaban su vida y que resultaron sacándolos del propósito y resultaron sacándolos de lo que Dios quería para ellos. Ojo con eso, hay que prestarle mucha atención a todas esas situaciones. La misma palabra dice que retengamos lo bueno y que desechemos todo lo malo, iglesia. Así que esto es un tema bien interesante y espero que usted me esté prestando toda la atención. Y también, como hay comentarios que edifican, aún en medio de todo este proceso que pasó y aún en medio de toda nuestra vida, escuchamos comentarios que edifican, personas que llegan y nos dicen: bueno, hermano, usted está pasando por una situación, pero ánimo, que Dios tiene un propósito contigo, que Dios quiere verte bendecido, quiere verte en victoria. Todos estos comentarios le suman a nuestra vida y nos hacen crecer. ¿Sí? Yo aún recuerdo muchos consejos de parte de mis pastores, de parte de mis padres, de amigos, ¿sí?, que me animaban a seguir y a continuar el proceso en el Señor. Y hoy en día me doy cuenta de que gracias a esos consejos también yo soy quien soy en este momento, ¿sí? Es por eso también que es importante que prestemos nuestros oídos al consejo de los sabios, ¿sí? Que prestemos nuestros oídos a las palabras que Dios quiere hablar a nosotros, que prestemos nuestro oído y toda nuestra atención a la palabra de Dios, a lo que está escrito allí, ¿sí? Y que dejemos y hagamos a un lado los comentarios de aquellos que quieren venir a restar a nuestra vida y que nos quieren sacar del propósito de Dios. Esto es interesante. Ahora, un tema también en las redes sociales, también hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Hoy en día uno se encuentra con cosas que no edifican para nada, ¿sí? Cosas que aún llevan a los jóvenes o a las personas a hacer cosas que no son debidas, a deshonrar a sus padres, a deshonrar a aquellos que tienen esposa, a deshonrar a su esposa. Aún el vocabulario que se escucha en esos videos o en lo que podamos ver en las redes sociales, todo eso le resta y nos quita si prestamos atención a ello. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Son esas pequeñas cosas que muchas veces entran o dejamos entrar a nuestros corazones, que dañan nuestra vida, que dañan nuestro pensamiento, que dañan nuestro hablar, nuestra actitud frente a otras personas, la dañan. Frente el dirigirse a nuestros padres, aún puede dañar esas relaciones. Todo ese contenido que es venenoso, que daña el alma, que contamina el alma.
hace que nuestra actitud y nuestro comportarnos con otras personas sea diferente y no sea como Dios quiere. Como también hay muy buen contenido que podemos encontrar en las redes sociales, ¿sí? Todo esto hay que pesarlo. Usted como joven, usted como persona, tenga en cuenta esto. Pese siempre en una balanza lo que me edifica, lo que no edifica, lo que suma y lo que resta a mi vida. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. La música también es un medio que ministra y que trae cosas a nuestra vida, ¿sí? Que hace que sintamos ahora música que sume a nuestra vida, que nos hace sentir la presencia de Dios. Música que habla a una necesidad de nuestros corazones, música que nos hace reflexionar y aún llegar al momento de decir, Señor, perdóname, yo te he fallado. Esa clase de música edifica, esa clase de música que nos acerca a Dios, que trae un mensaje directamente de la palabra de Dios a nuestra vida, es la que edifica. Como hay música que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios habla en su palabra, no edifica para nada. Ministra a los sentimientos, a las emociones, pero no edifica nuestro espíritu. Hay que tener cuidado con eso. Proverbios 13:20 dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Aquí vemos nuevamente cómo podemos aplicar lo que les decía, algo que suma o resta. Algo que suma, camina con sabios y te harás sabio. Esto edifica mi vida, esto suma mi vida. Hace que yo tenga valor en mi vida, en mi espíritu, que mi espíritu crezca, que yo pueda ser diferente frente a los demás, ¿sí? Ahora lo que resta, júntate con necios y te meterás en dificultades. Es algo así, sencillo, pero a veces nos cuesta comprender estas verdades. A veces no ponemos disposición en nuestro corazón para cambiar actitudes en nosotros, cambiar comportamientos y cambiar las decisiones que hemos tomado, porque hemos decidido andar con necios y resultamos metidos en chismes, resultamos metidos en problemas, resultamos metidos en miles de cosas que son malas y que son tóxicas para nuestra vida. Ahora, juntémonos con sabios y nos haremos sabios. Aquí la palabra nos habla de sabiduría, ¿sí? Aquí la palabra nos habla de sabiduría, pero no es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría diabólica, no es una sabiduría del mundo. Ojo, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? La sabiduría que nos habla la palabra en este texto, encontramos su significado en Santiago 3, en el verso 15, dice: porque la sabiduría del mundo, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ojo, esto es una verdad eterna, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Esto no edifica. Ojo también. Porque hay personas que se están llenando, o en las redes sociales uno ve personas que hablan muy bonito y todo esto, y pensamos que es sabiduría que viene de lo alto, pero no es así. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener en cuenta que hay una sabiduría que es mundana, que es terrenal, que es diabólica. Ojo, pero también hay una sabiduría que le suma a nuestra vida. Y está más adelante, en el verso 17. Y escuche esto, dice Santiago 3, el verso 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia,
y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Todo esto que hemos leído acá le suma a nuestra vida. Esa es la sabiduría que suma a nuestra vida, la sabiduría que viene de lo alto, iglesia. Esta es la sabiduría que suma a nuestra vida, ¿sí? Basta ya, yo creo que es tiempo de que hagamos un alto en nuestra vida y dejemos de estar con aquello, dejemos de estar con personas, dejemos de escuchar comentarios, dejemos de ver en redes sociales lo que le resta a nuestra vida, dejemos de escuchar la música que no edifica nuestra vida, iglesia. Ahora lo mejor que podemos hacer es buscar todo lo que sume a nuestra vida, lo que le sume a nuestro propósito en Dios, y hagamos a un lado lo que le reste a nuestra vida. Interesante, importante. Y todos tenemos situaciones y tenemos cosas que arreglar y que decir y que hacer a un lado, ¿sí? Hay situaciones en nuestras vidas que debemos hacer a un lado porque le están restando a nuestra vida. Poco a poco van quitando valor a lo que a mi vida, a mi espíritu, a lo que Dios me ha dado. Y esto no tiene sentido uno vivir en esta tierra con cosas, con cargas, con situaciones, con personas, con comentarios, con cosas que le resten a nuestra vida. No vale la pena vivir. Y eso no es el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Lo que Dios quiere es que seamos bendecidos en esta tierra. Dios quiere que busquemos las cosas que le suman a nuestra vida. Su palabra, que le busquemos su presencia, que busquemos su presencia, que busquemos la sabiduría que viene de lo alto, que nos juntemos con las personas correctas, con las personas que me edifiquen, no con las personas que me lleven por un camino desviado y torcido. Que veamos aún el contenido que nos edifique en redes sociales, que escuchemos la música que edifique a nuestra vida, que nos acerque a Él. Todo esto hay que pesarlo, hay que tener en cuenta. Ahora vemos que es que a esta persona le pasa cierta situación, o una persona hace esto y uno ve que la persona sigue normal con su vida y todo esto, y son cosas que no edifican, que no están bien. Y muchas veces sucede que nosotros vemos a esa persona y nos vamos por ese mismo camino. Y muchas veces pueden ser personas muy cercanas. Y como son cercanas, o son familia, o son muy allegados, entonces, no, pues este hizo esto, entonces yo me voy por ahí. Ojo, no es así. Nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Lo que yo debo hacer es lo que Dios ponga en mi corazón, ¿sí? Lo que sume a mi vida. El propósito o el proceso con Dios que Él lleva conmigo no es el mismo que el que lleva con otra persona, ¿sí? Yo debo de buscar lo que sume a mi propósito personal. Yo debo buscar siempre lo que sume a mi propósito personal. Lo que le esté restando a mi propósito, es tiempo de hacerlo a un lado. Tengamos carácter, seamos críticos, ¿sí? Como dicen por ahí, no traguemos entero. Que viene cualquiera por ahí, me habla y me dice, no, que es que no vale la pena seguir a Jesús, que es que usted está perdiendo su vida, usted está perdiendo el tiempo allá en esa iglesia, o usted está perdiendo el tiempo en buscar a Jesús, en conocerlo. Es mentira, es mentira. Yo soy testimonio para la gloria de Dios, de que el conocer a Jesús, de que invertir mi tiempo, invertir mi vida, mi juventud en Dios, ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Ha sido lo mejor que me puede pasar. Y aún en mi vida me ha tocado que hacer a un lado a personas que le han restado a mi vida.
Personas que venían a hablarme mal de la iglesia, que venían a hablarme mal de los pastores, que venían a hablarme una cosa, la otra. Venían a decirme, ¿usted para qué va a esa iglesia? A esas personas hubo un momento en que me tuvo que hacerlas a un lado, porque le estaban restando a mi vida, le estaban restando a mi propósito. Como también hubieron personas que se me acercaron y me dijeron, lo felicito, ha tomado la mejor decisión, y he tenido el apoyo de mis padres, de mi esposa, de los pastores y de muchas personas que han sumado a mi vida y que me han animado, y como lo decía anteriormente, han sumado a mi vida, y hoy puedo decir gracias a sus consejos y gracias porque han sumado a mi vida y hoy soy quien soy. Gracias primeramente a Dios y a sus consejos, y a que acerqué a mi círculo social, ¿sí?, a los que me rodean. Me rodeé de sabios, me rodeé de personas que edifican mi vida. Y hoy, gracias a Dios, doy testimonio que gracias a Él he vivido una vida de bendición. Gracias a Él. Dice aquí la palabra en Proverbios 9:11. Dice, yo la sabiduría te daré muchos años más de vida. Esto significa más, suma. La sabiduría de lo alto suma, nuevamente se lo repito. Interesante, dice Proverbios 9:11, yo la sabiduría te daré muchos años más de vida. ¿Sí? Y encontramos ahora estos ejemplos. La palabra dice también, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Esto suma a mi vida. ¿Qué resta? Aquellos que me quieren dar el ejemplo de deshonrar a mis padres. Aquellos que me quieren llevar a desobedecer a mis padres, a deshonrarlos, a no tener en cuenta sus consejos. Todo aquel que quiera venir a mí a ponerme en contra de mis padres, de obedecerles, de honrarlos, esa persona está restando a mi vida. Todo comentario, toda cosa que yo vea, tal vez en redes sociales, que me haga deshonrar a mis padres, esto está restando a mi vida. Ojo, jóvenes, ojo, nosotros como personas no debemos permitir, como personas que buscamos de Dios, que queremos cambiar nuestra vida, que queremos continuar caminando con Jesús, no debemos permitir esto en nuestra vida. Bien, entonces esto es interesante y quiero ir terminando ya con un cuarto punto. Dice, definitivamente el conocer más y más a Dios sumará y sumará a nuestra vida. El conocimiento de Dios sumará y sumará a mi vida. ¿Sí? Y esta es la plenitud del hombre, estar cerca de Dios, estar cerca de ese Dios que me llena a plenitud, de ese Dios que me aconseja, del Dios que quiere que yo sea bendecido, del Dios que quiere el bien para mí, no el mal. Aquel que dice que sus planes para mí son de bien y no de mal, para darme un fin de bendición. Ese es nuestro Dios. Y eso es algo que suma, el conocer más y más a Dios, y es lo más importante. Por eso dejé este cuarto punto como lo más importante. Definitivamente el conocer a Dios, el entregar mi vida, el rendir mi vida, el darle mi tiempo, en darle mi juventud, todo lo que yo soy a Dios, sumará. Y esto sumará y sumará cada vez más a mi vida. Efesios 1, en el verso 22, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa. ¿Quién? Cristo. Y la llena. Y ojo con esto, dice, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Jesús es aquel que suma tu vida. Jesús es aquel que te da un propósito. Jesús es aquel que quiere darte esperanza cuando otros han venido a quitar valor a tu vida. Cuando otros han venido a decir que no vales nada.
Jesús viene a decirte y a darte esperanza, a darte plenitud, a llenarte con su presencia, si hoy dispones tu corazón, si hoy disponemos nuestra vida. Y esto es para todos. Jesús ha venido a darnos vida, vida en abundancia. ¿Sí? Jesús ha venido a darle un significado diferente, un significado de valor a nuestra vida. ¿Por qué entonces seguimos buscando los placeres de este mundo? ¿Por qué entonces seguimos buscando las cosas de este mundo? Cuando hay alguien que quiere ofrecerme, que me está ofreciendo una vida de bendición, una vida plena, al conocerlo, al disponer mi corazón para Él, Él me está ofreciendo lo mejor de todo lo que nos puedan ofrecer. Aún escuchamos lo que dice el salmista en el Salmo 73. Él dice: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, Señor, en esta tierra nada deseo. Él se dio cuenta de que sin Jesús no era nada. Su vida no tenía valor. Su vida iba restando y restando valor porque se había rodeado de personas o había dejado que llegaran comentarios a su mente. Dejó que su corazón se llenara de situaciones negativas, de cosas negativas que le restaban a su vida. Pero él reconoce, el Salmo 73 es bien tremendo. Espero que lo pueda leer y lo pueda tener en cuenta, porque él llega a un momento donde dice: Señor, pero entrando en tu presencia comprendí tantas cosas y entendí tantas cosas que están sucediendo alrededor mío, que me estaban restando, que me estaban quitando la paz. Pero entrando en tu presencia, Señor Dios, yo pude entender y pude volver a tener esa paz que solamente tú me puedes dar. Solamente Jesús suma a nuestra vida. Rodeémonos de su presencia, llenémonos de su presencia. Señor, hoy colocamos nuestras vidas en tus manos, Dios Todopoderoso, reconociendo la necesidad que hay en nosotros de ti, Dios mío, reconociendo la necesidad, Señor Dios, de conocerte cada día más. Usted que nos escucha por primera vez, este mensaje es para todos. Necesitamos conocer más y más a nuestro Señor. Necesitamos que aquel que le sume a nuestra vida siempre sea Él. Que pongamos nuestros oídos a su disposición, que volvamos nuestra mirada a aquel que ha prometido bendecirnos, a aquel que en medio de sus propósitos nos ha tenido en cuenta. Él es el que le suma nuestra vida, Él es aquel que le suma nuestra vida, que le da valor, Él es aquel que le suma nuestro propósito, que nos quiere ver en bendición. Él es aquel que ha venido cuando muchas personas te han quitado la esperanza, te han quitado la fe y aún te han quitado años y valor a tu vida. Ahí llega Jesús para cambiar tu vida, para cambiar esa situación que estás viviendo, para llenar esos años de vida con su presencia, para sumar a tu vida con sus palabras, con sus promesas. Es tiempo de volver la mirada a Él, es tiempo de prestar nuestra atención, nuestros oídos a su palabra, para que verdaderamente nuestra vida sea una vida llena de valor, pero es porque Dios nos lo da, llena de su propósito, llena de bendición, porque hemos prestado nuestra vida y nuestro oído a aquel que quiere sumar a nuestra vida. Señor, y ayúdanos también a renunciar y a sacar, Señor Dios, de nuestro círculo, Señor Dios, social, de aquello que nos rodea, Señor, aún de nuestras redes sociales, Señor, aquello que le resta y le quita valor a nuestra vida, Señor, a sacar de nuestros corazones aquello, Señor Dios, que
que cada día, Señor Dios, nos lleva a actuar diferente, nos lleva a actuar mal, Señor Dios. Que podamos nosotros ser influenciadores y no dejarnos influenciar por esas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias porque has prometido bendecirnos. Te damos gracias porque estás con nosotros, Señor, y porque día tras día, Señor, buscas nuestro bien. Gracias por ser ese Dios tan especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.